¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en este momento a este informativo. Ya lo saben, Buenos Días España, desde las 7 en punto, contándoles lo más destacado de la actualidad, que vamos a analizar a partir de las 8:30 en la tertulia. No se la pierdan, con Lorenzo Abadía, Rocío Monasterio, José Antonio Fuster y Rafa Núñez Huesca. Hemos tenido una noche muy movidita y de madrugada ha sido detenido el presunto autor del asesinato de 2 guardias civiles y de un ciudadano entre los municipios turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra, en una zona entre esta provincia y la de Castellón. Previamente se había informado de que el individuo de nacionalidad extranjera había sido abatido. Fuentes oficiales de la Guardia Civil y de la delegación del Gobierno lo desmintieron momentos más tarde. El individuo se había atrincherado en un local de la población turolense, según confirmaban fuentes próximas al operativo de las fuerzas de seguridad que se han desplegado durante toda la madrugada en la zona. Tras matar a 3 personas en una casa de campo ubicada entre las localidades turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra sobre las 7 de la tarde, el hombre huyó en un vehículo tipo pick-up. Previamente arrebató a los 2 agentes sus 2 pistolas reglamentarias. En su camino había mantenido otros tiroteos en los que podrían haberse visto afectadas algunas personas más. El presunto agresor alcanzó con sus disparos en el abdomen y las piernas a los guardias civiles y a la otra víctima. Los 2 agentes fallecidos estaban destinados en el puesto de Alcañiz. Se trata de Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa. Pues descansen en paz. Y la delegación del Gobierno de Aragón ha relacionado el suceso con la investigación de otro tiroteo ocurrido en otra casa de Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre, cuando el propietario, al parecer, intentó acceder al inmueble acompañado de un cerrajero y fue recibido, Fernando, a tiros por al menos un individuo, resultando ambos heridos. Así es, los disparos alcanzaron tanto al propietario de la casa, que era un hombre de más de 70 años de edad y que resultó herido en un brazo, como al cerrajero de unos 40 años y que sufrió una herida en el costado. A pesar de estas heridas, ambos pudieron desplazarse por sus propios medios hasta el municipio para dar aviso a la Guardia Civil, que inmediatamente puso en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar al autor o autores de los hechos. Un dispositivo que finalmente llevaba a este nuevo tiroteo ocurrido en la tarde de ayer. 8 de la mañana, 3 minutos. María Mera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a mirar a Cataluña. La Guardia Civil registraba ayer la sede de la empresa de correos Unipost en el municipio de Hospitalet de Llobregat, dentro de la investigación, ya saben, del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además de la sede central de Unipost, se está registrando una oficina de la empresa y un domicilio. Los agentes detuvieron al director general de la empresa, Pablo Raventós, para que esté presente en el registro. Raventós, con lazos familiares con los dueños de la empresa de Cava Codorniu, aparece en el sumario por los seguimientos que llevó a cabo la Guardia Civil. El 15 de septiembre se reunió con Francesc Sútrias y Xavier Vendrell, altos cargos de la Generalitat. La orden de registro partió del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga desde hace meses los preparativos del referéndum y las estructuras de Estado que ideó el gobierno de la Generalitat para alcanzar la independencia. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se refería ayer a esa operación para recordar que la Guardia Civil se limita a cumplir órdenes del juez. Una vez que las concluyan y como está sometido, lógicamente, a decisiones de la autoridad judicial, pues será el juez quien decida, a partir de que la Guardia Civil haya dado cumplimiento a los requerimientos, qué medidas son las que va a seguir tomando. Por su parte, el líder del PP catalán, Javier García Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que, al parecer, una unidad de inteligencia de los Mossos d'Esquadra hizo seguimientos. Los agentes que hicieron estas labores pertenecían a la Unidad Central de Respuesta Operativa, una unidad muy selecta que se integra en la Comisaría de Información de los Mossos d'Esquadra. La Policía Nacional ha hallado pruebas de estos seguimientos en los documentos que le fueron incautados el pasado 26 de octubre, un día antes de la declaración unilateral de independencia a los Mossos, cuando los intentaban quemar en una incineradora. García Albiol dice que si se confirma que el anterior gobierno les espió, se pondría en evidencia que este actuó como un régimen totalitario, y no descarta denunciar a Carles Puigdemont para salvaguardar su honorabilidad. Pondría en evidencia que durante algún tiempo la Generalitat ha actuado de una manera más propia de un régimen totalitario que no de un gobierno democrático. Esto de espiar a los partidos políticos rivales, esto de espiar a aquellos que nos molestan con el dinero público, esto lo veíamos en la Gestapo. Si no contesta de manera inmediata, es posible que en el ámbito personal llevemos a cabo algún tipo de acción. Pues precisamente de tribunales les hablamos, porque la Audiencia de Barcelona ha rechazado el pacto de conformidad entre el fiscal y el exdiputado de CiU en el Parlamento Regional de Cataluña, Oriol Pujol, por el caso ITV,
y por tanto le envía a juicio. Así, el hijo de Jordi Pujol deberá finalmente sentarse en el banquillo de los acusados. Sí, Oriol Pujol había aceptado una pena de 2 años y medio de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por la que aceptaba los hechos que se le imputaban por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV, a cambio de no tener que ir a juicio y de que su mujer no fuera condenada a penas de cárcel. Sin embargo, la magistrada de la Audiencia de Barcelona, que va a presidir con jurado popular el caso de las ITV, ha rechazado el acuerdo de conformidad que firmó no solo él, sino también su esposa Ana Vidal y otros 2 acusados con el fiscal, al no haber sido suscrito por todos los encausados, por lo que todos ellos serán juzgados igualmente. Y la justicia belga ha archivado definitivamente la causa abierta por extradición al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los 4 exconsejeros que le acompañaron en su ida a Bélgica, después de que el Tribunal Supremo haya decidido retirar las órdenes europeas de detención y entrega que pesaban sobre ellos. Los detenidos, la defensa de los acusados, acudió al juzgado para conocer la decisión judicial en una audiencia que duró apenas 5 minutos. Con esa decisión se formaliza también la supresión de las medidas cautelares que les fueron impuestas por el juez de instrucción cuando se entregaron a las autoridades belgas el pasado 5 de noviembre, lo que les deja libertad para viajar fuera del país. Ya en campaña, Miquel Iceta reconoce que su propuesta de indultos para los separatistas no la consultó con Ferraz, que se desmarcó al respecto, y reitera que la hizo porque en estos momentos es importante hacer un esfuerzo por curar heridas. Iceta subraya que la sociedad catalana está rota por el procés y que es necesario que los políticos encuentren los mecanismos para que pueda reconciliarse. En este marco, en el que encuadra su medida de indultar a los políticos secesionistas, eso sí, recordando que es plenamente consciente de que nadie está por encima de la ley. Yo la verdad es que creo que tendremos que hacer enseguida un esfuerzo todos por cerrar heridas, ¿no? Ahora, hay que dejar claro, nadie está por encima de la ley, la justicia debe actuar y si considera que hay delitos los debe condenar. Pero es verdad que el origen del conflicto ha sido político y por lo tanto la política tendrá que encontrar los mecanismos para que la sociedad pueda reconciliarse y para no tener todos una hipoteca que nos impida avanzar. Y el candidato del Partido Popular, Javier García Albiol, al que escuchábamos antes, ha calificado la propuesta de Iceta de indultar a los separatistas de grave error y cree que de materializarse dificultaría un posible acuerdo entre partidos constitucionalistas tras las elecciones del día 21. Lo dijo Albiol en una entrevista en los desayunos de Televisión Española, en la que aseguró en relación a pactos tras los comicios que su partido los facilitará porque son los únicos previsibles y fiables y no muestran división. Si el día 21, como creo que va a ocurrir, los constitucionalistas tenemos más votos y más escaños que los independentistas, nosotros vamos a pedir encerrarnos en una habitación y no salir de ahí hasta que no haya acuerdo. El acuerdo no lo va a dificultar ni lo va a poner en riesgo el Partido Popular, seguro. Nosotros somos previsibles y somos fiables. Y seguramente no, somos el único partido que en estos momentos está diciendo de manera muy clara qué es lo que quiere hacer y sobre todo, que es tan importante como lo que quieres hacer, qué es lo que no estás dispuesto a aceptar. 8 de la mañana y 9 minutos, lo vamos a analizar después todo, a partir de las 8:30 en la tertulia, ya lo saben, con Lorenzo Abadía, Rocío Monasterio, José Antonio Fuster y Rafa Núñez Huesca. Les hablamos ahora de Carles Puigdemont, que asegura que tras la intervención de las cuentas catalanas a través del 155, en Cataluña, estuvo graciosillo ayer, se tiene que jurar la Constitución para poder comprar un estetoscopio. Junts per Catalunya celebró ayer un acto de campaña en el recinto modernista del antiguo Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, protagonizado por Puigdemont, que como es habitual intervino por medio de un vídeo grabado desde Bélgica y en el que también participaron 2 candidatos que ocupan posiciones simbólicas, el epidemiólogo Antoni Trilla y la exconsellera de Salud Marina Geli. Puigdemont hizo hincapié en los efectos del déficit fiscal en la financiación de la sanidad catalana e instó a las candidaturas del 155, es decir, Ciudadanos, PSC y Partido Popular, a que aborden ese problema en lugar de pedir que retiren carteles de presos políticos o el color amarillo. Y muy original, quiero decir, la propuesta de Esquerra Republicana, que va a cerrar su campaña electoral delante de la prisión donde está encarcelado Junqueras. Así celebrarán su último acto. Un acto que en todo caso complementarán con otro en Sant Vicent de Lors, donde vive Oriol Junqueras. De él y de la carta del exvicepresidente que leyó el miércoles tardá en el Congreso habló ayer el portavoz parlamentario de Esquerra. Cuando la leía pensé, Made in Junqueras, sí. ¿Por qué? Porque es contundente en los contenidos, suave en las formas y sobre todo siempre desprende esta voluntad ética que también es compartida y es transversal en otros políticos no independentistas, por supuesto, ¿no? De siempre buscar
acuerdos, diálogos, aun cuando sabemos que todo es muy complicado. La distancia entre ambos bloques marcaba ayer el segundo debate de candidatos, el día 21, que todavía parecen lejos de reconciliarse. Esto a pesar de que precisamente esa idea, la reconciliación entre catalanes y la presunta fractura social, centró parte importante del debate que la SER emitía ayer en diferido. Los presidenciables Inés Arrimadas de Ciudadanos, Miquel Iceta del PSC, Xavier Domènech de Catalunya en Comú Podem y Carles Riera de la CUP defendieron sus posturas al lado de Jordi Turull, Junts per Catalunya, y Ernest Maragall de Esquerra, que acudieron por la imposibilidad de hacerlo Carles Puigdemont, en Bélgica ya saben, y Oriol Junqueras en la prisión de Extremera. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, expresaba una idea que la hemos escuchado en varias ocasiones durante la campaña. Es el momento de dejar atrás el procés y con él el dolor que ha generado. Yo creo que el 21 de diciembre es una oportunidad de oro para dejar atrás toda esta etapa negra del procés, que ha sido una etapa de ilegalidades, de división, de inestabilidad y de ruina económica, porque no ha conseguido ninguna cosa buena para los catalanes, ninguna. Dejarlo atrás y empezar una nueva etapa política para todos los catalanes. Hasta ahora hemos tenido un presidente del procés y a un gobierno monotemático, y a mí me gustaría ser la presidenta de todos los catalanes y tener un gobierno que tenga como prioridad las políticas sociales. Cierto, Fernando, que Ciudadanos ganaría las elecciones, pero ningún bloque tendría mayoría sin los comunes. Es lo que dice en el último día en el que se pueden publicar sondeos los efectuados por Metroscopia y GAD3, que prevén la ingobernabilidad. Ciudadanos encabeza el sondeo de Metroscopia con el 23,5% y el de GAD3 con el 25,2%, seguido de Esquerra, que obtendría el 20,3% y el 23,1%. Junts per Catalunya 14,3% y 19,5%, PSC 14,3% y 16,3% empatan en el sondeo de Metroscopia, aunque Junts per Catalunya ganaría por 4 puntos en el de GAD3, y los comunes obtendrían 7,5% en uno y 9,3% en otro, mientras que la CUP oscilaría entre el 5,6% y el 6,8%. Por último, el Partido Popular Catalán obtendría entre el 5,4% que le concede el sondeo de Metroscopia y el 6,2% que se apunta en el de GAD3. 8 de la mañana, 13 minutos. Por otra parte, el Supremo ha negado a Jordi Sánchez, uno de los dos Jordis, salir de la cárcel para hacer campaña. También rechaza que conceda entrevistas o tenga libre acceso a Internet. El juez tenía que pronunciarse tras declararse incompetente la Junta Electoral. El juez Llarena citó a los Jordis y al exconseller Cuixart el próximo 11 de enero. Algunos asuntos más de la actualidad, Fernando, que pasa por los abogados de los expresidentes andaluces, Chaves y Griñán, que han defendido su inocencia en el juicio del caso de los seres fraudulentos, argumentando que no tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. En los escritos de las defensas leídos en la segunda jornada de la vista oral ayer, los letrados subrayaron también que la intervención general de la Junta de Andalucía tampoco apreció ilegalidad y menoscabo de fondos públicos. La segunda jornada del juicio terminaba tras casi 5 horas centradas en la lectura de los escritos de las defensas, una lectura que va a seguir en la jornada de hoy. La juez de guardia de Zaragoza, Natividad Rapún, decidió ayer el ingreso en prisión sin fianza de Rodrigo Lanza, ese sujeto antisistema detenido como presunto autor de la agresión que provocó la muerte de Víctor Laínez. Este último, de 55 años, falleció el pasado 12 de diciembre en Zaragoza como consecuencia de una pelea con Lanza provocada por los tirantes con la bandera de España que Laínez lucía. La autopsia practicada a Laínez confirmaba ayer que su muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo craneal y que recibió más de un golpe en la nuca. Sin embargo, los forenses aún no han podido concretar en su informe preliminar de qué tipo de objeto o herramienta se valió el autor del crimen para atacar a la víctima por la espalda. Los especialistas se encontraron con un cuerpo bastante alterado por los tratamientos médicos y todavía deben estudiar las lesiones para concretar qué objeto utilizó el agresor. El juez ha atendido de esta forma la petición del fiscal, que pedía prisión provisional sin fianza después de que el detenido se negara a responder a las preguntas de las acusaciones. Por otra parte, la formación Falange Española se ha presentado como acusación particular. Pues esperemos que este sujeto repugnante, Rodrigo Lanza, se pudra en la cárcel durante muchísimos años. La población residente en España aumentó en 21.000 personas durante la primera mitad del año y superó ya los 46,5 millones de habitantes a 1 de julio, con lo que se consolida el crecimiento iniciado en el segundo semestre del pasado año. Es lo que refleja la estadística de migraciones del primer semestre de 2017 difundida por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge que el número de extranjeros creció un 1% hasta situarse en 4,4 millones debido principalmente a la inmigración. El
saldo migratorio fue positivo, de 52.926 personas como consecuencia de las 237.000 inmigrantes que entraron en España y los 184.000 ciudadanos españoles que emigraron. Este capítulo compensa el saldo vegetativo negativo de 31.905 personas, más defunciones que nacimientos, registrado en el primer semestre. Una persona ha muerto y otras 114 han sido rescatadas, por salvamento marítimo en 3 pateras interceptadas cerca de la isla de Alborán. Entre los migrantes, todos ellos procedentes del África subsahariana, hay 16 mujeres. A primera hora de la mañana de ayer fueron localizadas las 2 primeras embarcaciones a unas 5 millas al oeste de la isla de Alborán. Una de ellas estaba a la deriva y semihundida y con algunos de sus ocupantes en el agua. La guardamar Polimnia sigue con la búsqueda de varias pateras más sin que se conozca de momento el puerto al que serán trasladados los rescatados. 8:16 minutos, vamos a hacer una pausa. A la vuelta con Fernando Ballesteros y María Mera repasamos lo más destacado de la información internacional. Después, a partir de las 8:30, ya lo saben, tiempo de opinión y de tertulia con Lorenzo Abadía, Rocío Monasterio, José Antonio Fuster y Rafa Núñez Duesca. Son las 8:21 minutos de la mañana, 7:21 en Canarias, y en Buenos Días España les vamos a hablar en los próximos minutos de lo más destacado que ha ocurrido, que está ocurriendo en la información internacional. Nos tenemos que marchar en primer lugar hasta Honduras. Allí el comisionado de Derechos Humanos ha denunciado la muerte de al menos 16 personas, entre ellos 2 policías, en las manifestaciones que llenan las calles del país desde el 29 de noviembre por la crisis agudizada por un posible fraude electoral. Según el comisionado de Derechos Humanos, las protestas se han saldado, además, con más de 1.600 detenidos y una cantidad indeterminada de heridos. El organismo ha expuesto también los ataques contra periodistas y medios de comunicación, situación que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Las manifestaciones de la alianza de oposición, cuyo candidato presidencial, Salvador Narsaya, acusa de fraude electoral al Tribunal Supremo Electoral, han dejado también pérdidas económicas que rondan los 1.500 millones de lempiras, unos 53.700.000 dólares. El organismo de derechos humanos lamenta la violencia y condena la muerte y lesión de personas, así como daños a la propiedad y obstáculos al ejercicio de derechos humanos a terceros. Asimismo, ha pedido a las autoridades correspondientes una investigación y sanción pronta y exhaustiva de esos hechos y del derecho de las personas y de las familias a conocer la verdad. Y 2 familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presos por narcotráfico en Estados Unidos desde 2015, han sido condenados a 18 años de cárcel. Se trata de Efraín Antonio Campos Flores y Franky Francisco Flores de Freitas, que fueron declarados culpables el 18 de noviembre de 2016 de conspirar para importar a Estados Unidos y distribuir en este país hasta 800 kilos de cocaína. Campos Flores, de 32 años, fue criado por Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras que Flores de Freitas, de 31 años, es sobrino de la primera dama venezolana. La sentencia ha sido impuesta por el juez Paul Crotty en una abarrotada sala del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía Federal había pedido al juez que impusiera una sentencia no menor a 30 años de prisión para los venezolanos y multas de entre 50.000 y 10 millones de dólares. Así es, y mientras esto ocurre en Venezuela, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado una nueva norma sobre el servicio de Internet que acaba con la neutralidad de la red que garantizaba una norma de 2015, por lo que ahora los proveedores de Internet podrán bloquear o frenar a su antojo el tráfico de datos. La mayoría republicana en la institución reguladora ha votado a favor de la nueva regla que deroga el principio de neutralidad de la red que salvaguardaba Internet como un servicio público de libre e igual acceso. La Comisión ha tomado la decisión por 3 votos a favor y 2 en contra. Los demócratas de poner fin a la regulación que impulsó en 2014 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que luego se aprobó en 2015. En la práctica, la norma de ese año impedía que los proveedores de Internet pudieran bloquear o ralentizar el tráfico en los portales que decidieran. Y la última cumbre de la Unión Europea, con la asistencia del Reino Unido, ha arrancado, lo hacía ayer en Bruselas, con la temática sobre la política comunitaria de defensa y seguridad común y las conversaciones sobre la inmigración de fondo, y allí se han evidenciado, por cierto, las diferencias entre los líderes. En un debate de más de 2 horas, que según fuentes comunitarias fue sobrio y franco, los países no aportaron nuevos elementos sobre sus posiciones ya claras y han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo para la reforma del sistema de asilo de aquí a junio de 2018. En su última reunión del año, los líderes también han dado la bienvenida a la puesta en marcha oficial el pasado lunes de la nueva cooperación estructurada permanente a la que se han adherido 25 Estados miembros para poder cooperar de
reforma más ambiciosa en el ámbito militar. En materia internacional, han acordado de forma unánime prolongar otros 6 meses las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis en el este de Ucrania, introducidas inicialmente en julio de 2014. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado a través de Twitter que la Unión Europea está unida en prolongar las sanciones económicas a Rusia. Además, se ha reafirmado el compromiso europeo con la solución de 2 estados para el conflicto entre Israel y Palestina. Y a las 8:25 de la mañana, 8:25, 7:25 en Canarias, vamos a poner el punto seguido a la información. Se lo venimos contando desde las 7 de la mañana, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. En apenas 4 minutos, cuando suenen las señales horarias, llega el momento del análisis, de la reflexión. Será nuestro tiempo de tertulia con Rocío Monasterio, con Lorenzo Abadía, con Rafa Núñez Huesca y con José Antonio Fuster, y la dirección de Rafael Nieto. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. QuieroMiPlusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. Grupo Opsima lanza el barómetro eHealth, la iniciativa innovadora que proporcionará a las compañías farmacéuticas la información clave para liderar la venta online de sus productos. Barómetro eHealth del Grupo Opsima, un análisis pormenorizado de la actitud de la población ante la compra online de medicamentos, tendencias, barreras, perfil de comprador, con la metodología más sólida. Grupo Opsima, 91 590 0977. ¿Sueñas con dormir bien? El producto definitivo es Dorben, un producto natural recomendado por los doctores del programa Salud para Todos, que pretende hacerte descansar. Recuerda que lo natural es dormir bien, y Dorben te ayuda a conseguirlo. Dorben, de venta en herbolarios y para farmacias. Caballero de fina estampa, por solo 15 euros se lo llevan a casa sin gastos de envío. EMEC Discos 630 45 79 07. Nati Mistral 630 45 79 07. Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirme en Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate ya la app Confirme en Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 8 de la mañana y 30 minutos, arranca este tiempo de análisis y opinión, la tertulia todos los días en Radio Inter y en Intereconomía Televisión, desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Tenemos ya con nosotros a Rocío Monasterio, la primera de los 4, se supone que comparecientes que tiene que haber en esta tertulia, pero la más madrugadora y puntual ha sido Rocío Monasterio de Vox. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, es que los que tenemos que repartir a 4 niños antes vamos ya con mucha antelación para no... Me decías que mucho tráfico no hay en Madrid hoy. No, está bien. Yo he pasado por 3 colegios distintos y he llegado perfectamente. Cuando había tráfico era ayer por la noche, que yo creo que había muchas cenas en Madrid y estaba la gente... Estaba todo el mundo fuera y la verdad es que es una buena noticia, que Madrid siga siendo una ciudad animada y con esta vida nocturna. Totalmente. Se está sentando en estos momentos el maestro de periodistas, José Antonio Fuster. Sí, ¿Qué tal, José? Fenomenal. ¿Y tú, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, ¿qué dices? Un honor, como siempre. Un privilegio, una responsabilidad, un horror. Bueno, lo primero que voy a hacer, porque como en las últimas horas ha habido varias personas que me han preguntado expresamente, se ha explicado ya incluso en esta tertulia, pero bueno, hay gente muchas veces que no se entera y por tanto lo pregunta. Si Vox se presenta a las elecciones catalanas, ya sabemos que no se presenta. ¿Y por qué no se presenta, Rocío? Es bueno, yo creo, explicarlo para la gente que todavía no lo sabe. Bueno, vamos a ver, Vox toma la decisión de no presentarse. Los afiliados de Vox tomamos la decisión de no presentarnos porque creemos que estas son unas elecciones donde no se dan las condiciones de libertad y de las condiciones adecuadas para convocar unas elecciones y además, porque ha habido un golpe de Estado y al día siguiente un golpe de Estado tú no puedes convocar unas elecciones. Además, creemos que lo que se va a dirimir en estas elecciones, y ya lo hemos visto y lo vamos a ver así hasta el 21, es si Cataluña independencia o Cataluña no independencia, ¿no? Y eso a nosotros nos parece el plebiscito o el referéndum que querían convocar Puigdemont y compañía. La única diferencia es que se lo ha convocado el señor Rajoy y el señor Rivera, ¿no? Y que además añade incertidumbre, y otra vez el 21 vamos a estar, y estamos hoy en una situación de incertidumbre que al día siguiente del 21 va a ser la misma, vamos a estar en el alambre y probablemente además esta vez dependiendo de Podemos, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que además va a dar lugar a lecturas pues perjudiciales para los partidos, como se llaman ellos, constitucionalistas. Es que es el gran error, ya estamos hablando todos de constitucionalistas, no constitucionalistas, pero como incluso unos dicen unionistas, no pero ustedes han escuchado hablar de autopistas, han escuchado hablar del campo catalana o qué sé yo, han escuchado hablar de... No, ¿por qué? Porque nos hemos metido a hacer unas elecciones que son al final pues una especie de referéndum sobre la independencia, ¿no? El gran error. Y por eso Vox decide no presentarse y centrarse en lo que cree que es importante, primero que restituir el orden y la ley, ¿no? Y que los golpistas vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar. Y en eso estamos concentrados. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Lorenzo. Bueno, la verdad es que somos muchos los que creemos efectivamente que estas elecciones no se tendrían que haber convocado, por lo menos no de esta manera. Ya ha pasado en la historia de España que elecciones municipales o autonómicas han sido tomadas por los separatistas como plebiscitarias. Es algo que está en la tradición española, por lo menos ha ocurrido en alguna ocasión. Y en este caso yo coincido con el análisis de Rocío. Yo creo que los separatistas lo han planteado así y el problema es que yo creo que los otros han entrado también en ese juego. No directamente, no expresamente, bueno, no lo van a decir así obviamente, pero de alguna forma están aceptando el planteamiento que hacen los separatistas, ¿no? Es obvio que cada vez queda más claro que las elecciones no se deben haber convocado con esa premura, ¿no? Sí. Obviamente había que convocar elecciones si se aplica el artículo 155. Artículo que además no viene del todo al caso, al menos bajo mi humilde opinión. El artículo 116 era muchísimo más claro que era lo que había que aplicar frente a un golpe de Estado. Pero en todo caso,
yo en lo que disto con vosotros es que una vez convocadas las elecciones, pues es mejor participar. ¿Por qué concurrir a ellas? ¿Por qué? Pues porque es que si no, no es que hubiesen convertido las elecciones en un plebiscito, es que encima lo habrían ganado con el 100%. Y frente a las... Bueno, ya hemos visto en según qué instancias internacionales, y no precisamente las más, vamos a decir, abertzales o las más radicales, sino, bueno, medios de comunicación de importancia que han llegado a decir, bueno, estos señores no tienen toda la legitimidad del mundo. Otros dicen que sí, incluso, pero no tienen toda la legitimidad del mundo porque al final tienen un apoyo no llega al 50%. Imaginad cuando tengan, o si tuviesen, esperemos que no llegue ese caso, un 70%. Incluso gente que está completamente en contra de la independencia, catalanes incluso, me estoy acordando ahora mismo de Josep Piqué, el antiguo ministro del Partido Popular, que dijo, esto hay que pararlo de alguna manera, y se refería a la educación, por supuesto a los medios de comunicación, porque cuando haya un 70% no habrá forma humana de parar el ansia o la intención independentista. Por lo tanto, yo creo que el error ha sido convocarlas, pero una vez convocadas tiene todo el sentido intentar, bueno, pues que eso no sea de verdad un plebiscito y sobre todo que a lo mejor sí que se ha hecho en esa clave, pero que no se gane, porque imaginaos qué pasaría. A pesar de lo cual es muy probable, yo sigo pensando que es muy probable, porque claro, se ha aplicado tan mal el artículo 155, es decir, el Estado ha actuado de una forma tan errónea que bueno, les ha puesto en bandeja prácticamente todos los instrumentos para que esta gente vuelva a ganar las elecciones. Y a lo mejor no, a lo mejor Podemos no es la bisagra. Yo sigo pensando que cabe la posibilidad o la probabilidad alta de que sea la SCUP de nuevo. ¿no? Claro, Rocío, vamos a escuchar si te parece. Pero ¿para qué dejar Antonio? La propaganda de TV3 si estás en esa Eso opción? digo, es el error total. Sí. José, no, pero ¿cómo lo ves tú? El partido bisagra, por lo que parece últimamente, va a ser el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, es que ya nos la ha hecho. El Partido Socialista de Cataluña tiene una larguísima tradición de hacernos la 440, y nos la ha hecho muchísimas veces, y nos la hizo en algo tan complicado como es el País Vasco. El espíritu de Ermua se activó maravillosamente y se desactivó al segundo 2. ¿Pero por qué? Por una reacción de los partidos nacionalistas, que es la misma reacción que estamos viendo en los partidos nacionalistas catalanes, y por la complicidad del Partido Socialista. Lo mismo está ocurriendo ahora mismo. Y ahora mismo tiene que haber muchos. Hay un déficit democrático. Lo que decía Rocío Monasterio tenía toda la razón del mundo. No son unas elecciones en libertad. No son unas elecciones en libertad porque hay un déficit democrático. No pueden presentarse todo el mundo, eso es evidente. Algunos han cometido delitos muy graves y hay ciertos partidos, porque son los partidos. Bueno, de hecho se presentan. Yo creo que lo anómalo es que se están presentando. Ya, se están presentando, pero es que tenemos algunos partidos que ellos mismos, esos fueron partidos creados para la independencia. Claro. Y el Estado, no, es decir, nosotros estamos consintiendo, y además digo nosotros, decimos todos, o sea, no solamente es en este caso el gobierno, es que estamos consintiendo desde los medios de comunicación también. Hay ni un solo medio de comunicación, luego está Digna Casa y en fin, alguno más, que haya dicho en algún momento de sus vidas tranquilamente, no podemos seguir consintiendo, porque ya no es la educación. No podemos seguir consintiendo que la presencia de partidos políticos independentistas, es decir, que quieran destruir nuestra convivencia, que quieran fracturar nuestra sociedad, que quieran cargarse la democracia y, lo que es peor, que quieran destruir la nación española. Y hubo algunos que lo dijimos. Inmediatamente fuimos calificados por lo mismo, fachas, sois unos fachas, y esos pequeños detalles que nos gustan tanto todos los días. Pero llegados hasta este extremo, encima tenemos que soportar que el Partido Socialista de Cataluña haga unas declaraciones que no son corregidas de inmediato por el Partido Socialista Obrero Español. No solo no son corregidas, al revés. Al revés. De alguna manera han sido respaldadas. De alguna manera, sí. El país, por ejemplo, titulaba ayer: el Partido Socialista, o sea, el PSOE respalda la posición de Iceta. Está claro, Bueno, luego leías la información y era que se habían negado a desautorizar. Dices, vale, pero si lo llegamos a decir nosotros y nos hubieran dicho, no, pero lo llega a decir el país, que creo que es como Iñaki, es como perfecto, ¿no? Es como Iñaki Gabilondo, pero en papel. Y todo funciona y todo va bien. Dices, vale, pues entonces está clarísimo. El PSOE respalda la posición de Iceta. Entonces, no hay unas elecciones libres, no las hay.
el Partido Socialista encima está coqueteando de una manera infame, como lo ha hecho tantísimas veces con el nacionalismo, y en esas condiciones, no es que yo no tenga ganas de presentarme, yo lo que tengo ganas, ya puestos, es de que los independentistas tengan mayoría y que de alguna manera haya aquí una reacción, porque yo lo que necesito es reacción. Y la reacción que hubo en Ermua, que fue desactivada después, necesitamos una reacción. Nuestra reacción en un momento dado fue el discurso del rey. Pero ya no tenemos reacción, ya estamos fuera de esa reacción, no hay. Se acabó. O sea, ya estamos hablando de soltar presos a los políticos, estamos hablando de soltarles. Se está discutiendo eso, de verdad se está discutiendo eso. Algo que además que viene en la Constitución, que no se puede hacer indultos generales. Un candidato, Bailón, ha decidido que haya indultos generales y nadie le corrige. Bueno, pero es que yo creo que los demás están en lo mismo, lo que pasa es que todavía no lo quieren contar. No, por eso yo algún artículo de Rivera he leído diciendo, pida usted perdón, señor Puigdemont, y no pasa nada y convocamos elecciones. ¿Cómo que pida usted perdón, señor Puigdemont? ¿Cómo que pida usted perdón? Eso es intolerable. Es intolerable lo que ha dicho Iceta y que el Partido Socialista diga que es un error decirlo a las elecciones, como diciendo, es un error contárselo antes de tiempo a los votantes. Claro, es que tienen esa cara dura. Y luego la cara dura de la vicepresidenta del Gobierno diciendo, dejen ustedes actuar a los jueces. Aplíqueselo usted, señora vicepresidenta. Aplíqueselo. Presidenta de la Generalidad, por cierto, la señora, que deje trabajar a los jueces. Pues eso estaría muy bien. Que se eviten algunas llamaditas, etcétera, claro, porque y por cierto que le pongan protección a los fiscales, porque la fiscal de Cataluña ha vuelto a ser agredida en su casa, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué estamos, pero a mí lo que me da la sensación es que estamos conchavados para luego llegar a un pacto de la concordia en que nos cuenten a todos los españoles, y si puede ser en Navidad mejor, que vamos a cicatrizar todas las heridas, que vamos a y vamos a, bueno, que pidan perdón estos chicos que se han portado mal. Al final, y tiremos para adelante. El problema que venimos denunciando en esta tertulia desde hace tiempo, por lo menos yo lo digo firmado por mí, no pretendo que el resto de tertulianos ni mucho menos estén de acuerdo si no lo están, pero el problema que yo empiezo a ver ya de una manera muy preocupante en este país es que hemos llegado a un punto de esquizofrenia colectiva donde parece que las urnas lo avalan todo. O sea, las urnas son sagradas. El lugar que antiguamente ocupaba Dios, ahora lo ocupan las urnas, y entonces cuando se mete una papeleta dentro de una urna, eso ya redime todos los delitos, o sea, claro, va a llegar un momento en el que no van a ser necesarias las leyes, ni los tribunales, porque las urnas, la voluntad espontánea del pueblo, que para algunos es la democracia, pero que evidentemente no es la democracia real, pues sí, yo creo que no deberíamos desde ciertos medios de comunicación hacer ver a la opinión pública que esto nos conduce a un desastre permanente. Y nos puede llevar a consecuencias terribles a nivel colectivo. Ese es el espíritu de Podemos, al final, el que tú estás planteando. Eso es. Porque cuando las urnas están por delante, por encima de las propias leyes, pero de las leyes además las más importantes, claro, porque las urnas, al modificar el poder legislativo, obviamente pueden al final sobreponerse a determinadas leyes. Hay otras leyes que los procedimientos son muy diferentes y por lo tanto las urnas, pese a lo que plantea Podemos, pues no pueden... Claro. No son superiores. Por ejemplo, la Constitución. Por ejemplo, y obviamente la Constitución no deja de ser un pacto hecho desde la base y desde su propia fuente, que es la nación española. Por eso yo estaba de acuerdo en cuanto a cuestionar la legalidad, incluso la legitimidad, pero la legalidad de los partidos independentistas. Y no solamente es que lo opine, sino que lo he dejado escrito en un medio de comunicación importante nacional hace muy poco, la sección Tribuna. Bueno, en concreto el Español, ya que me publican, pues vamos a hacerle publicidad. Sí, sí. Y sobre todo te hacemos publicidad a ti. Bueno, gracias. En este caso. Entonces, a mí me parece que es verdad que desde el punto de vista de la legitimidad, bueno, es un poco subjetivo, pero desde el punto de vista de la legalidad, la Constitución española, y sabéis que yo soy bastante crítico con esa Constitución, pero soy crítico en algunas cosas, en otras obviamente no. La Constitución española deja muy claro que la indivisibilidad de la nación no se puede cuestionar. Luego, si hay grupos que están en contra, además de que los propios partidos tienen que respetar los preceptos constitucionales y los más importantes, es decir, que yo creo que es que en la propia Constitución se queda meridianamente claro que esos partidos no son legales.
Es decir, que tendrían que prohibirse. Ya, pero la Constitución, y lo hemos visto, o sea, el Tribunal Constitucional ha hecho cosas que nos han helado la sangre durante muchísimos años. Sí. De vez en cuando, sistemáticamente lo hace, porque la Constitución es interpretable. Todo lo que nosotros pensamos en lo que tú estás diciendo, al final depende de una voluntad política, y porque no hay independencia del Poder Judicial, y no me estoy refiriendo a un juez de primera instancia, ni me estoy refiriendo Eso no quiere decir que sea interpretable, ¿eh? Lo que es interpretable son las decisiones del Poder Judicial, precisamente porque están basadas en la no separación de poderes. Pero la Constitución no es interpretable. O sea, la indivisibilidad de la nación española no es interpretable. Pero, Lorenzo, es que hay otros artículos que mueven precisamente a lo contrario. Por tanto, en ese sentido sí es interpretable. Por ejemplo. Es contradictorio, hombre. Vamos a ver, o sea, los separatistas golpistas, ¿tú crees que no tienen artículos constitucionales a los que agarrarse desesperadamente? Pues lo hacen en la práctica. Ah, bueno, claro que lo hacen. Claro. Pero tanto, ¿por qué? Pero vamos a ver, y también roban y están en la calle. Y por poner un ejemplo... Yo creo que el problema que tenemos con las autonomías y con los separatistas es precisamente, yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, que tenemos un texto constitucional por lo menos ambiguo y por lo menos contradictorio. Eso es distinto. Vamos a ver. Si es ambiguo y contradictorio es cuando necesitamos una interpretación. Si tú puedes recurrir al Tribunal Constitucional y al final el Tribunal Constitucional va a decir sí, no, esto es así. Hemos visto cosas que han sido increíbles. Hemos visto legalizar partidos políticos que eran cuevas de terroristas. Lo hemos visto por el Tribunal Constitucional. Y dices, esto es imposible. Hemos visto legalizar el aborto con un empate entre magistrados, al final dirimido por el voto de calidad. Eso no tiene nada que ver con la nación española, ¿eh? Yo estoy diciendo de la Constitución. Sí. Estoy diciendo de la Constitución. Sí. Si al final tú dices, oye, hay un precepto que es que uno de los valores supremos que hay que defender en el ordenamiento constitucional es la vida. Dices, podrá gustarte el aborto o no gustarte, podrás tener una opinión moral o menos moral, cristiana o no cristiana, lo que quieras. Pero al final depende de una voluntad política. Y la voluntad política es porque son los partidos políticos los que colocan a los magistrados en el Tribunal Constitucional hasta el día. Cuando eso no ocurra, entonces podremos hablar de libertad. Podremos hablar de independencia del Poder Judicial y podremos decir que la Constitución tiene a alguien que la defienda. Mientras tanto, sean los partidos políticos. Y si un día Podemos, parece que no, pero bueno, y si un día Podemos tiene la posibilidad de elegir magistrados del Tribunal Constitucional, tiembla. Que es lo mismo que han hecho todas las repúblicas bolivarianas. Pero eso es distinto. Permíteme, Lorenzo, que salude por cortesía y educación a nuestro compañero Rafa Núñez Huesca, que se ha sentado hace un momentito. Ha llegado un poco tarde por problemas de tráfico, me imagino, Rafa. Por la misma cortesía y educación que disculpo la demora. Ningún problema. Estabas escuchando un poco... Sí, con respecto a la ambigüedad o la interpretabilidad de la Constitución española, yo creo precisamente que el artículo o que el aspecto de la Constitución más sensible, el nuclear, que es el de la organización territorial del Estado, es precisamente el más abierto y el más interpretable. ¿Por qué? Porque ese artículo no fue... Con ese artículo los padres de la Constitución y las diferentes fuerzas políticas, principalmente nacionalistas catalanes, UCD, Partido Comunista, Partido Popular o Alianza Popular y Partido Socialista, no se pusieron de acuerdo. Aquello fue un agregado de contenidos en los que los nacionalistas consiguieron colar el término nacionalidades y Alianza Popular y UCD consiguieron que la Constitución reflejara la indisoluble unidad de la nación española. Claro. De manera que el resultado de aquello es un artefacto difícilmente interpretable, subjetivo, y que deja a esas nacionalidades y a esas regiones unos límites de autonomía difusos, ambiguos, vaporosos, y la consecuencia es que las primeras autonomías, que fueron las de régimen especial, esas que podían acceder al régimen autonómico a mayor velocidad, que en un principio eran Galicia, País Vasco y Cataluña, luego fueron cogidas en una carrera alocada por la autonomía por el resto de comunidades autónomas. Entonces se desplazaba el techo de autonomía. Cuando Cataluña, País Vasco y Galicia conseguían un nuevo techo, las demás se unían, y eso fue consecuencia precisamente de no haber cerrado un sistema territorial y no haberle puesto un techo. Tan interpretable y tan subjetivo es ese sistema territorial que hoy estamos sufriendo sus consecuencias. No tenemos ni un sistema federal ni un sistema centralista. Tenemos un artefacto jurídico que incluso se permitió el lujo de generar neologismos, de generar nuevas palabras. Eso de nacionalidades
Esa es la naturaleza de una nación, pero no existía hasta ese momento. De manera que yo sí que soy partidario de reformar la Constitución, pero por supuesto en el sentido absolutamente inverso al que se propone. Okay. De los 350 diputados que hay hoy en el Congreso, todos son partidarios de seguir abundando en la descentralización o seguir abundando mucho más en la descentralización. No hay ni uno solo que recoja la vocación recentralizadora de ese tercio de españoles que son partidarios de suprimir. Alguno hay, lo que pasa es que se lo calla. Bueno, sí, pero sus partidos oficialmente no defienden esa postura. Entonces, yo creo que es antinatural lo que ocurre. Claro, pero vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que la nación española es previa a la Constitución, ¿no? Y que la Constitución es una herramienta y es una ley de leyes que tenemos que respetar porque es la que nos garantiza la libertad, pero que puede ser modificable por todos los españoles. Y todos los españoles lo que tenemos que decidir ahora es si, tal como está configurada pues nuestra nación ahora mismo, con esta Constitución y con esa ambigüedad, eso a los españoles ahora mismo nos está funcionando, ¿no? Y yo creo que la respuesta es muy clara, no nos está funcionando, con lo cual habrá que reformar la Constitución, ¿no? Pero reformarla con esto, porque con este precepto muy claro, la nación española es previa a la Constitución. Porque yo escucho a muchos basar la nación española en la Constitución como si hubiéramos nacido. Sí, sí. No. Vamos a tener claros los conceptos, ¿no? Y claro, efectivamente uno de los problemas es el tema de nacionalidades, y ya vemos que PSOE, PP y no sé qué nos empiezan a hablar, uno de plurinacionalidad, el otro empieza con el Estado federal, Rivera y compañía, el otro nos habla de España en Europa. Oiga, sí, pero vamos a aclarar primero España como nación y a fortalecerla, ¿no? Y luego sí, vamos a Europa, pero como una nación fuerte, que es lo que es España y lo que siempre ha sido España, hasta que estos últimos años pues nos han machacado los partidos con sus intereses, porque al final lo que tenemos que entender que las autonomías a lo que están sirviendo ahora es a los partidos políticos. Y a los partidos políticos y a estos políticos que tenemos, que les interesa tener autonomías, en parte para colocar a todos sus amigos, primos, etcétera, etcétera, ¿no? Es el estado de bienestar de nuestros políticos, pero no es el estado de bienestar de los españoles. Y los españoles, como vamos a necesitar, además, recursos para muchas cosas, para nuestro estado de bienestar, para la sanidad, para la educación, para las pensiones, pues a lo mejor es que queremos decidir que no queremos unas autonomías que derrochan nuestro dinero, ¿eh? Y que además solo beneficia en muchos casos a los políticos. Y bueno, ¿por qué no nos dejan hablar de esto? ¿Por qué callan a los que queremos que se hable de esto? Bueno, porque claro, a los que están sentados en su sillón en los parlamentos autonómicos esto no les interesa, porque les desmontaríamos el chiringuito. Entonces, yo creo que es importante que entre en el Congreso en las próximas elecciones un partido como Vox, para que levante la mano y diga, oiga, señores, es que yo tengo a muchos españoles detrás que piensan esto, vamos a discutirlo. Lorenzo. Vamos a ver. No te hemos convencido mucho. En absoluto. Joder, vamos a ver. No, que no esforzándose, se me levanto. No lo van a convencer cuatro llego aquí personas para esperar a Lorenzo y nada. Es que, de verdad, adelante. Maldita sea. No vengo más. Que me tenga que elegir yo como defensor de la Constitución bueno, después de lo que llevo detrás. Nos parece bien. Nadie la ha atacado, manda webs. Nadie ha atacado, es verdad. Yo la ataco, precisamente por eso, pues es un poco paradójico. Hoy os recuerdo el subtítulo de mi último libro, mi último, que solo he escrito 2, dicho sea de paso. Principios políticos para un cambio de régimen. Un cambio de régimen no se puede hacer en el 99% de los casos sin tocar una Constitución, ¿no? Es decir, no puedo ser, se supone, gran defensor de una Constitución que yo creo que hay que modificar. Lo cual no quiere decir, porque para mí son dos cosas diferentes las que estáis comentando, que esta Constitución nos ha llevado a donde estamos, que ha alimentado a las furias y las bestias nacionalistas, sin duda ninguna, que eso además ha ido añadido, complementado con un régimen partidocrático parlamentario que precisamente por su propia naturaleza ha permitido todo tipo de chantajes a la nación española a cambio de las prebendas que todos conocemos, por descontado. Pero que la Constitución, que ha alimentado, insisto, el régimen que tenemos y la situación que tenemos, en cuanto a la unidad de España, es clara, si no, no se podrían aplicar los principios para defenderla. Eso es evidente. En el artículo 2 queda clarísimo que toda la Constitución española, toda esa ley, se fundamenta sobre el principio
de la indivisibilidad de la nación española. Solo con eso, digamos que ya sería suficiente. Y además es en lo que yo me estoy basando para decir que los partidos que no defienden la unidad de España, que la quieren truncar, son inconstitucionales, son ilegales. ¿Y eso es compatible con la existencia de otras nacionalidades dentro de una misma nación? ¿Tú crees que eso políticamente tiene algún sentido? No es que sea compatible, que por supuesto no lo es. Lo que deja claro es que la nación, por mucha nacionalidad que haya, no se puede dividir. No se puede dividir. Y eso es lo que nos estamos basando. No se puede dividir. Otra cosa es que ese título octavo haya que cambiarlo. En mi pobre inteligencia no entra esto. O sea, lo reconozco que soy incapaz de poder entender cómo es posible que haya unas nacionalidades dentro de una nación que no se puede dividir. Oiga, si no se puede dividir, no puede haber otras naciones. Bueno, vamos a ver. Pues por ese procedimiento, porque no se ha dividido. Es decir, que no es así. 4 años, no 40 años sin hace un mes ha estado, si el Estado no llega a ponerse firme, el Estado... Pero no porque la Constitución ponga la palabra nacionalidad, sino porque la Constitución alimenta los nacionalismos, que es muchísimo peor. ¿Crees que es inocuo ese término? Yo creo que... ¿Crees que es inocuo el término nacionalidad? No, Rafa, perdonadme. Yo creo que esto con un café se entiende seguramente un poco mejor. Pero que no, que Rafa toma Colacao. Lo vamos a intentar. 8:56. Cuando tienes un problema, debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver. No digamos si es un tema de salud. Los abuelos, los padres, los hijos, la familia, se merecen una sonrisa bonita y una boca sana. Dentino Odontólogos. El doctor García Nieto nos merece mucha confianza. Jorge Juan 83, consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes. 91 578 1311. 91 578 1311. A partir de ahora, cuando cambie la temperatura, no tienes que cambiar de edredón. El edredón nórdico 4 estaciones de Mash es perfecto para cualquier época del año. Tiene un gramaje de 250 gramos y de regalo incluye otro edredón de 150 gramos. Puedes usarlos por separado o juntarlos con su sistema de clics para tener un edredón más abrigado para el invierno. Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaencasa.es y pide el edredón 4 estaciones de Mash desde 49,99 €. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pero este mes se venden las mejores alfombras en Los Fernández, que son muy amables. Mes de la alfombra y el tapiz. General Martínez Campos 29 y el outlet Juan Álvarez Mendizábal 54. Alfombraslosfernández.es 91 308 5000. Oye, ¿qué alfombras? Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada y que además ofrece menús de empresa adaptados en producto y precio al gusto del cliente. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches y una terraza para disfrutar todo el año. Reservas 91 300 1447 o alpunto85.com. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos, a partir de las 11 de la noche. Si quiere redescubrir nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad, ahora lo puede hacer con una edición especial de las 7 constituciones españolas de los siglos XIX y XX, realizada por José Luis Teófilo, expresando el alma de nuestra sociedad. 7 ediciones de las 7 constituciones españolas por solo 99 €. Solicítelas llamando al 91 616 24 64 o escriba a club@intereconomia.eu. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, Saludable, con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. La Navidad es una buena excusa para poder abrazar a quien queremos.
Grupo Intereconomía. Feliz Navidad. Aquí, la Inter. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 9 de la mañana y 1 minuto. Bueno, pues ya con los cafés con leche y el colacao de mi tocayo Rafa Núñez Huesca. Qué vergüenza. Continuamos adelante en este... Que haya gente que tome colacao. Una tertulia política. Yo creo que ahora que estamos... que es de Nesquik. A ver, leche... Yo soy de Nesquik, por supuesto. Es que lo del colacao me parece increíble. Tiene leche grumos. chocolatada. Dejémoslo ahí, porque claro, Nesquik es una cosa mucho más importante que la leche chocolatada. Vamos a ver. Bueno, no sé si queréis hacer alguna reflexión más sobre lo que es la nación española o... No, yo lo que quería era mandar un abrazo a las dos familias, los guardias civiles de Víctor Romero y Víctor Caballero y José Iranzo, que ayer fueron de Teruel, ¿no? En Teruel tiroteados, ¿no? Y asesinados por este presunto no, este asesino que lo acaban de detener, que a las 6 de la mañana, ¿no? La Guardia Civil, como siempre, ha hecho pues un trabajo excepcional y vamos, que desde aquí un abrazo a sus familias y que sentimos profundamente que sus compañeros pues hayan sido abatidos, no muertos en esta... Efectivamente. Son dos guardias civiles, Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa. Ambos pertenecientes a los equipos llamados Roca, descansen en paz. El tercer fallecido es José Iranzo, un vecino de Teruel. Y nos gustaría que tuvieran chalecos la Guardia Civil, por cierto. Sí. A lo mejor nos podíamos evitar algunas cosas de estas, ¿no? Porque 2 tiros en abdomen a lo mejor no te matan. ¿Tú crees que quedará dinero público después de seguir abriendo embajadas de Cataluña para algún chalequito? Podríamos ahorrarnos algunas políticas de estas de igualdad que pagan a feministas radicales, algunos observatorios de género, algunas cosas innecesarias para los españoles y darles a los guardias civiles chalecos, que a lo mejor harían que estuvieran protegidos y que no fueran en esa situación de vulnerabilidad a enfrentarse con un tipo como el que les ha matado ayer a estos dos compañeros de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, vamos a entrar, si os parece, en materia. Vamos a hablar, lógicamente, de Cataluña y, sobre todo, de esa encuesta que ha aparecido en las últimas horas. Según esa encuesta, recordemos que hoy es el último día en el que se pueden hacer públicas encuestas porque las elecciones son el próximo jueves. Ciudadanos ganaría las elecciones, pero ningún bloque tendría mayoría sin los comunes. Los sondeos de Metroscopia y de GAT3 prevén la ingobernabilidad. Ciudadanos encabezaría el sondeo entre 23,5 y 25,2%, seguido de Esquerra con entre el 20,3 y el 23,1%. Juntos por Cataluña tendrían entre el 14,3 y el 19,5. La verdad es que en algunos casos la horquilla es bastante considerable. El PSC estaría entre el 14,3 y el 16,3. Empatarían en ese sondeo de Metroscopia. Los comunes obtendrían entre 7,5 y 9,3. La CUP entre 5,6 y 6,8. Y al final quedaría el Partido Popular de Cataluña, que obtendría entre el 5,4 y el 6,2. Sería la última fuerza parlamentaria. Según esto, sería muy difícil hacer un gobierno en Cataluña el día 20, a partir del día 22, ¿no? Si no estaríamos condenados a unas nuevas elecciones, probablemente, ¿o no? Bueno, desde luego es posible, claro. Cabe dentro de toda probabilidad. Si no hay mayoría absoluta de los nacionalistas, Podemos, yo creo que se convertirá en árbitro. Xavier Domènech, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Y yo nunca me acuerdo de los nombres, como los cambian cada día. En común, pero ¿no? Sí, los partidarios de Pablo Iglesias. Y por otro lado, en el caso de que puedan sumar los constitucionalistas con Podemos, es decir, que los golpistas no tengan mayoría absoluta, que está la cosa, pues por lo visto, muy en el alambre, yo lo que veo es que para evitar unas elecciones,
pues cabe la posibilidad, o yo lo veo como bastante probable, que Iceta se convierta en el próximo presidente de la Generalidad, porque los partidos constitucionalistas, el resto, y no me meto allí a Podemos, frente a un gobierno golpista de nuevo, una Generalidad golpista o a la convocatoria de nuevas elecciones, pues probablemente darán su brazo a torcer. Y yo sigo pensando que este tipo, con todo lo que está diciendo, con sus cuestionamientos a la propia unidad de España, a sus guiños a los referéndums pactados, a los indultos, como decíamos ahora mismo, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, pues se puede elegir en presidente del gobierno catalán. Yo creo que lo más importante, lo que no podemos perder de vista en estas elecciones y en estos resultados que hoy varios periódicos adelantan vía encuesta, es que se derriba un mito muy importante, un mito que nos ha disuadido de intervenir con contundencia en el problema separatista que amenaza a España. Los diferentes gobiernos de Madrid se han sentido acomplejados, atenazados, por pensar que si se abordaba el tema separatista con rotundidad y con firmeza, el separatismo, por una operación de acción-reacción, engordaría, se haría fuerte y acabaría definitivamente ganando la batalla. Se ha visto que con la aplicación del 155, con la mitad del gobierno catalán en el exilio, entre comillas, con la otra mitad encarcelado, con la Generalitat intervenida por el gobierno central, es decir, una situación que teóricamente serviría para victimizarse al nacionalismo y para engordar y para hacer hegemónico definitivamente su discurso, no está siendo así. No van a arrasar en las elecciones, ni siquiera se van a mantener. Todas las encuestas nos dicen que cuando el Estado ha sido contundente, el separatismo retrocede, no engorda. Esto no hay que perderlo de vista. Punto número 2. Hay un aspecto muy positivo de todas las encuestas, y es que Ciudadanos, que es el partido en Cataluña más desacomplejadamente antiseparatista, gana las elecciones. Gana o está a punto de ganarlas. Y hay otro aspecto que, a mi entender, y esto es subjetivo, bueno, como en realidad como todo lo que estoy diciendo es subjetivo, pero esto yo sé que va a ser controvertido. A mi entender no es nada bueno que el gobierno que tiene las riendas del país sea el partido que maneja las riendas del país, es decir, el Partido Popular, sea un partido marginal y con 5 escaños en Cataluña. Esto deslegitima la postura del Estado en la gestión del separatismo, porque todo hace indicar que Ciudadanos fagocita una parte muy importante del PSC y prácticamente la totalidad del Partido Popular. Bueno, lo que estás diciendo son datos, ¿eh? O sea, quiero decir que todas las encuestas avalan lo que tú estás señalando, no es nada por lo que nadie deba escandalizarse. Bueno, lo único subjetivo es que dice, aunque yo lo comparto, que no es bueno. No es bueno. Claro. No es bueno para el Estado, no es bueno. Y por último, con respecto al reparto de escaños, desgraciadamente se ha visto que se está consolidando los dos bloques, es decir, que echa raíces el procés, que hay un bloque separatista y un bloque constitucionalista o españolista, y el tercer bloque, que es el partido de Podemos, que nadie sabe muy bien dónde está, y que no hay trasvase entre bloques, que el trasvase se produce entre los propios partidos de los bloques. Esto es una desgracia para Cataluña porque consolida dos Cataluñas y revela una fractura social y política que parece muy difícil de solucionar, al menos a corto plazo. Yo estoy seguro que aquí el principal perjudicado, que ahora mismo se venden ellos mismos como los, de alguna manera, como la llave de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, que es En Comú Podem, que es esta amalgama de partidos de izquierdas que suma Podem, que suma Barcelona en Comú, que suma Iniciativa per Catalunya. Todos estos que hoy se venden como la llave del proceso van a sufrir mucho y auguro que se pueden romper. Porque si finalmente se van con el bloque separatista, que yo calculo que es la pulsión que ellos tienen, a Podemos esto le puede hacer mucha pupa a nivel nacional. Bueno, pero además hay otra cosa preocupante. Bueno, sí, claro, yo no soy partidaria de... Una vez que estamos ya en estas elecciones, el día después, a mí hay otra cosa que me preocupa, que veo unas declaraciones de Arrimadas diciendo que en caso de que no sumen, que en caso que el bloque constitucionalista, como dicen ellos, no gane, que estaría dispuesta a un pacto con Domenech, con Podem, si se habla de políticas sociales. Esto lo dijo en una entrevista ayer. Entonces, claro, no entender que Podemos
es igual de peligroso que los independentistas y que quieren lo mismo, que es destruir a España. Y que tiene un espíritu parecido a las CUP. Claro, y que además no creen en la democracia, aunque vayan de demócratas. Que no entender todo eso a mí me preocupa. Entonces, claro, cuando ves esas declaraciones te das cuenta en el tremendo lío que nos hemos metido, porque es que puede haber mucha gente que vota a Ciudadanos y que resulta que Ciudadanos, precisamente por ese razonamiento de hay que colocar a un partido que pueda estar en el trasvase o hacer la unión, acabe vendiéndose y sentándose con un Domenech, que a mí eso me parecería gravísimo, sobre todo para los votantes de Ciudadanos, que jamás se imaginarían esto. Entonces yo cuando leí ayer eso en la entrevista decía, pero vamos a ver, es que estos señores no tienen lo más básico claro, que es que tanto Podemos como los independentistas son enemigos de España. Son enemigos de España. Y esto lo tenemos que tener clarísimo. ¿Y a quién votas en Cataluña, Rocío? No, claro, yo creo que hay que votar a Ciudadanos, pero sus votantes deberían decir mucho cuidado con hacer esto. Claro. Pero a ver, vamos a ver. Cada uno, hay que ser posibilista. Una dentro de lo que existe. Cada uno puede votar a lo que quiera. Es decir, en un medio de comunicación yo creo que no hay que decirle a la gente a quién tiene que votar, que cada uno vote a quien quiera. Pero lo que sí hay que hacer es definir a cada cual como lo que es. Es decir, el señor Miquel Iceta está planteando que se indulte a unos golpistas. Y yo ayer le dije a Miguel Ángel Redondo de Ciudadanos, cuando vuestra candidata en Cataluña estaría dispuesta en principio a entenderse para formar un gobierno con este señor, ¿esta señora califica o entiende que Iceta es constitucionalista? Es decir, ¿se puede ser constitucionalista y pedir el indulto de unos golpistas? ¿Porque hay que cerrar heridas? Oiga, la manera de cerrar heridas en Cataluña es que se indulte a unos tíos que quieren romper España y que han intentado dar un golpe de Estado. Esa es la manera de cerrar heridas, que usted entiende. Es que es todo verdaderamente repugnante. Pero lo digo así de claro. Vayamos a la base. Sistema parlamentario. Sí. Los partidos se presentan unas listas, todas puestas desde la cúpula, de una forma o de otra, con primarias y sin primarias, pim. Bien, cada uno se presenta con un programa. Algunos son programas claramente o constitucionalistas o españolistas, es decir, nacionales, otros son claramente independentistas, otros están en el medio, aborrecen a la nación, pero lo esconden, etcétera. Hablo de Podemos, etcétera. Bien, pero ahora llegan las elecciones. Claro, y tú has podido poner en tu programa lo que buenamente o malamente, dependiendo de quién se trate, de qué programa se trate, hayas querido poner. Pero ahora, claro, hay unos resultados. Lo que vulgarmente se dice el pueblo ha hablado, ¿vale? Bien. Ha hablado en la medida que le han dejado hablar y como le han hablado y con las papeletas que le han dado, etcétera, etcétera. Es decir, no en total libertad, pero en todo caso se ha expresado. Y se entiende, o al menos se asume en España, que eso son unas votaciones en libertad. Y no me refiero a las catalanas, me refiero a todas en general, y que por lo tanto, bueno, la soberanía nacional, ha dicho X. Bien, ¿vale? Ahora te encuentras con unos mimbres. Y que obviamente hay que formar un gobierno, porque no se puede estar, salvo que no se quiera, es decir... Claro, pero es que no son unas elecciones de libertad. Perdona, que se apunte a la tesis que hemos dicho antes, de que tenía que haber habido X meses, bien. Pero una vez convocadas, yo creo que hay que presentarse, que sería una irresponsabilidad no presentarse y dejar a los nacionalistas que se presentasen y que luego fueran a Europa con el 100% de los votos y de los escaños. Bien, hay que hacer un gobierno, ¿quieres decir? Entonces hay que hacer un gobierno. Vale. Y como hay que hacer un gobierno, bueno, pues entonces hay que ponerse a hablar. Y una cosa es marcar. Si al final, para hacer un gobierno, necesitas unos votos o unos escaños, bueno, por supuesto que habrá lo que habitualmente se dice, y voy a terminar, líneas rojas, etcétera, etcétera, que no se podrán pasar, pero te tendrás que sentar, y si tú llegas a obtener al final un gobierno frente o a través de la renuncia de unos cuantos diputados o grupos parlamentarios a X cuestiones, otros a X cuestiones, etcétera, etcétera, pues al final se hacen los gobiernos. Si en eso no se está de acuerdo, no se está de acuerdo en el sistema parlamentario. No, y se estará de acuerdo con el sistema que yo propongo, que es el presidencialista. A lo mejor estos señores se dan cuenta de que estas elecciones han sido un error y viendo el resultado tan en el alambre, se dan cuenta de que están en una situación difícil de... Pero es demasiado tarde. No, y entonces tendrá que convocar unas segundas elecciones, que es horrible para Cataluña y por lo tanto para España. Sí, pero claro, los que nos han metido en el lío son estos señores, pero peor sería ver a los que se llaman constitucionalistas
estar gobernando dependiendo con del tipos programa, con los de Podemos. Dependiendo del programa. Eso es brutal. Si Podemos, es un ejemplo. Si Podemos dice, es un ejemplo, por supuesto renunciamos a todo referéndum pactado, etcétera, etcétera, y damos nuestro voto en blanco, es un ejemplo, a la gobernabilidad, a la candidatura. No creo que fuera de Arrimadas, entre otras cosas porque acabamos de leer que Domenech está diciendo que jamás apoyará a la candidata de Aznar. Lo acabamos de leer en la televisión ahora mismo, pero en todo caso, a lo mejor a la candidatura de IZ, bien, sí, sobre la base, sí, pero para que Ciudadanos le dé a IZ el apoyo, tened por descontado Son tantas carambolas a través de lo que que estamos diciendo, que por supuesto le va a decir que tiene que renunciar a todo referéndum pactado o no pactado, pero si Podemos etcétera, te va a decir lo que quiera para llegar al poder, eso no tengáis ninguna duda. Pero así pues lo han hecho. Rocío, pero en un sistema parlamentario tú le puedes quitar el apoyo al gobierno cuando quieras, y si incumple, quien quiera que sea, tú convocas elecciones a través del poder de veto que tienes. Sí, pero vamos a ver, de verdad, a mí bien, habrá que gobernar. Pero para eso falta todavía que se celebren las elecciones. Bueno, la posibilidad, pero yo creo que estamos hablando de eso. Pero para eso falta todavía. Tenemos una semana horrible, va a ser horrible. Y vamos a escuchar también otras cosas que nos helarán la sangre. Pero a mí el resultado de estas encuestas me causa una terrible desasosiego. Sí, a mí igual. Claro. Y también ¿pero por qué? Es zozobra total, porque el bloque llamado independentista. El bloque llamado independentista no ha perdido realmente apenas muy nada. Poco. Y después de lo que ha pasado, y teniendo una cosa que antes quizás no tenían, que era la información de lo que ocurre cuando te independizas. Claro. Han notado 3.000 empresas que han salido fuera, han notado 12.000 millones de pérdidas en el sector turístico, han notado que ya hay plazas libres en el inserso. O sea, en el inserso... Es que les da igual. Pues ese es el problema. Entonces, ¿dónde está hay algo que se ha transformado? Que yo, soy descendiente de catalanes por la parte paterna, pero gracias a Dios muy lejano, pues sí, porque luego se fueron a Valencia y la cosa mejoró. Bueno, y entonces como... me hablaban siempre del Señe y de la Rauxa. Y me decían, y claro, yo estoy notando que en Cataluña no era eso que me habían vendido. No lo era. Que se ha creado un mito en torno a la sociedad catalana que no corresponde con lo que realmente es. O bien ha cambiado mucho. No lo sé. Hay un mito. Ese mito de la Barcelona que todo el mundo habla, la Barcelona del 1978 y del 80. Es todo mentira. Serían 5. Era como la movida madrileña, que al final eran 20 tíos de aquí, porque no hubo nada más. Pues algo se ha creado, un mito increíble en torno a la vida cultural y las ansias de libertad y el cosmopolitismo de la sociedad catalana, que es mentira. Hay 2,5 millones de personas que nos están demostrando todavía en las encuestas, y vamos a ver qué pasa el 21 de diciembre, que lo que quieren es vivir en una aldea. Claro, pero menudo lío se ha metido, porque entonces vamos a poder al día siguiente decir... En la situación que para Ciudadanos más le podía favorecer, en el momento en que puede conseguir los mejores resultados, va a conseguir estos. Es el techo. Poco? No. Pero es que no permite una solución en Cataluña. Poco, claro, no permite una solución en Cataluña, que es para lo que nació Ciudadanos. Entonces, esa lectura es horrible. Es horrible, se han metido en un lío. La poca inteligencia de forzar el 155 a cambio de las elecciones del señor Rivera es brutal, porque se ha metido él mismo en una lectura de las elecciones y de los resultados de Ciudadanos que es tremenda, que señores, este era el mejor momento para que Ciudadanos tuviera los mejores resultados. Y es esto. ¿Cómo nos han metido en ese lío? ¿Cómo nos han metido en ese lío? Que apunte o intente matizar un poco lo que estábamos diciendo. A ver, yo puedo coincidir contigo en que es bueno un cierto posibilismo, vamos a llamarlo así, para favorecer una gobernabilidad en aras del interés general. Pero el problema, como vengo diciendo esta semana en otras tertulias, es que lo importante no es que el día o la noche del 21 o el día 22 por la mañana tú te hagas una fotito y esa foto salga en portada de los periódicos y digas, ya tenemos gobierno. El problema es que el día siguiente tienes que gobernar. O sea, lo importante no son los gestos, ni las fotos, ni el teatrito de la política. Nadie ha dicho eso. Ya, lo aclaro yo. Lo importante es que hay que gobernar. Y es muy difícil gobernar si está sentado en una mesa un tío que piensa lo contrario que tú. Bueno, claro. Por no decir imposible. Claro. Entonces, ¿que se puede ir al Parlamento y luego en el Parlamento puedes tirar ese gobierno? Sí.
pero al final la realidad no dejará de ser la que estamos diciendo, y es que no te puedes entender con el que piensa lo contrario que tú. De ahí Por lo que tanto, dice... ¿para qué? ¿Para qué? De allí lo que dice José Antonio. Claro. Esto es un desastre, porque los resultados lo único que van a reflejar es un desastre. Elecciones en junio. Pero con eso tendrás que vivir y conllevar, que decía Ortega. Es decir, no nos queda otro remedio. O sí que habría quedado otro remedio, que era no haber convocado las elecciones. Eso es. Claro. El verdadero, yo no creo que... si las encuestas reflejan la realidad de dentro de 7 u 8 días, yo no creo que Ciudadanos se pegue un tiro. Quiero decir, no pueden estar, vamos a decir, satisfechos. Déjame terminar, Rocío. Pero sí que está, pero bueno, desde luego el salto cualitativo y cuantitativo, más cuantitativo que cualitativo, que habrán logrado es enorme. Quien tiene que estar para cuestionarse muy mucho lo que ha ocurrido es el Partido Popular. Porque, primero, el presidente del gobierno es quien ha convocado, o sea, quien ha instado finalmente, porque era su responsabilidad, el 155. Y quien va a cosechar el mayor desastre de la historia no es precisamente Ciudadanos, que es lo contrario, que tendrá su triunfo histórico, sino es... No, para mí no. Sí, para mí es Mariano Rajoy y su lugartenienta. Le estás pidiendo un menir, como es Mariano Rajoy, que reflexione sobre algo que... Yo Mariano Rajoy ya no le pido nada. Tengo que hacer una pausa. Menos mal, Diego Lorenzo. Una pausita. Son las 9:21 y retomamos exactamente en el punto que lo hemos dejado. Vale. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 9:27 minutos, tenemos todavía 30 minutazos por delante para seguir reflexionando sobre lo que está dando de sí esta campaña. Te había dejado casi con la palabra en la boca, Lorenzo, sobre lo que estábamos comentando anteriormente. Pues no me acuerdo bien de qué estábamos hablando. De Rajoy. Echadme un cable. De responsabilidad de convocar elecciones. Sí, que creo que Rocío decía que, bueno, pues que al haber convocado las elecciones, porque había sido un error, y yo decía que sí, por supuesto, pero que el partido que de verdad va a notar y la persona o el grupo que de verdad tienen que notar el fracaso estrepitoso, casi ya independientemente de los resultados, siempre y cuando estén dentro de la horquilla que las encuestas marcan, es el Partido Popular, porque un partido que dobla sus escaños, aunque su objetivo no era simplemente ese, hombre... Bueno, pero insisto, para echarse a llorar no es. Ahora, un partido que los divide por dos y que demuestra que ese manejo de los tiempos es todo menos una característica propia de quien pues tiene esa fama, desde luego es para hacérselo mirar, pero muy seriamente. Y es muy probable, independientemente de que eso a los españoles, en un principio, en relación con el problema catalán, pues no va a tener mayores consecuencias, es muy probable que ese efecto, como tú decías, José Antonio, el efecto Macron, se empiece a extender por toda la geografía nacional. Dentro de 4 días puede ser que la sociedad española entienda que quien está defendiendo de todos los partidos parlamentarios mejor la unidad de España es Ciudadanos, y que podía en un momento determinado empezar a convertirse ya no solamente en el refugio de muchos votantes del Partido Popular, sino incluso en el partido en donde se puede optimizar mejor el voto, es decir, los del voto útil, puede ocurrir. Tú decías que a lo mejor podíamos tardar no sé cuántos años. A mí me da la impresión de que si este hombre que tan mal maneja los tiempos, aunque le digan lo contrario, por una vez los manejase bien, tendría que convocar elecciones generales muy pronto, porque como deje un poco de tiempo, si los resultados son los que apuntan las encuestas en Cataluña, Ciudadanos no es que se acercará. A mí me da la impresión de que Ciudadanos tendrá más votos y escaños que el partido. No, yo estoy convencido. No, lo que decíamos era a micrófono cerrado, pero gracias por desvelar parte de esta información confidencial. Lo que estábamos diciendo... Lorenzo, parece perdone. Nada. Lo que estábamos diciendo es que... Y además, primero porque además lo ha dicho Rafa. Yo no quiero ponerme... La operación Macron lo ha dicho Rafa. Sí, la culpa es suya. Entonces, no es que no haya querido desvelar. Pero estoy de acuerdo con Rafa. Es decir, los españoles están viendo
que el Partido Popular, que ya no es un partido, bueno, que hace muchísimo tiempo que no lo es, pero que no es un partido de derechas, no lo es, o sea, sus políticas sociales desde luego no son de derechas, bueno, y además ha renunciado voluntariamente a ser un partido de derechas, se ha instalado en una especie de socialdemocracia, SRG, liberal, lo que sea, que le gusta muchísimo y que comparte espacio con Ciudadanos, con lo cual, ¿para qué voy a votar al Partido Popular? Si puedo votar a Ciudadanos, que hace lo mismo, son más jóvenes, son más simpáticos y parece ser que no son corruptos. Perfecto. Son más guapos. Aparte, no, bueno, pero es que yo tengo la certeza, porque como no han gobernado, de que en Ciudadanos no hay corruptos. Y como tengo la certeza de que el Partido Popular ha sido, espero que no siga siéndolo, pero que ha sido una cueva de corruptos, y ¿por qué no puedo votar a Ciudadanos cuando defienden exactamente lo mismo? Unos lo hacen mejor y son más buena reflexión. Unos son más guapos. Y entonces dices, ¿eso qué va a conseguir? Que el Partido Popular, que no ha tenido una renovación, que no se ha purgado después de la corrupción, que el mismo Mariano Rajoy no ha dado un paso al costado y ha dicho, regenero el partido, me marcho y os dejo un partido limpio. No lo ha hecho. Solamente no lo ha hecho, sino que sabemos que no lo va a hacer. Claro, lo que yo he dicho es que en 8 años no queda nada del PP. La operación Macron puede ser mucho antes. Ahí estoy completamente de acuerdo. Lo que digo que en 8 años no queda nada del PP. Nada. Probablemente. Eso es, y lo veremos. Probablemente. Bueno, a lo mejor si sigo vivo. Sí, además es que España vive muchas veces, no siempre, pero muchas veces a rebufo de los acontecimientos italianos, más que franceses, italianos. Y acordaros de qué pasó con el Partido Socialista y con la democracia cristiana. Claro, y vivimos que como 20 o 30 años por detrás, o sea, que estamos allí. Beppe Grillo, un payaso, pero me refiero que un payaso es un payaso. Sí. 30% de los votos. Acordaos también de eso. Sí. Pero bueno, yo no tengo duda que si la señora Merkel se empeña, igual que hace un Macron, hace un Rivera. Pero es que yo no creo que España tenga que estar supeditada a lo que quiere la señora Merkel. Claro. Entonces, yo creo que esto no es por la señora Merkel. Sí, pero también aquí hay otras maniobras. Y luego yo creo que dentro de unos meses nos daremos cuenta que Ciudadanos es catalanista. Quiere decir que cuando llegue a determinada posición... Catalán seguro. No, catalanista. Y ahí me refiero a cuando habla rimadas de cuando yo llegue, no sé qué, lucharé por las reivindicaciones legítimas de Cataluña. ¿Cuáles son esas reivindicaciones legítimas de Cataluña? Me gustaría saber a mí, porque claro, a mí lo que me parece... Por las de Aragón, muchas pero también tenemos me gustaría que eso legítimas. se lo aclararan a sus votantes. Entonces yo estoy en la posición de que esperemos y veamos después de las elecciones, y yo creo que se van a aclarar muchas cosas. Lo que me va a dar pena es que muchos que salieron con sus banderas a manifestarse diciendo Puigdemont a prisión y defendiendo España van a ser engañados y les van a llevar a un pacto o a un acuerdo entre partidos para cerrar cicatrices entre españoles, que va a ser una gran traición a todos los que había ahí exigiendo lo que creían que lo que tiene derecho el pueblo español. Y ahí va a ser el momento en que los españoles igual tienen que volver a salir a la calle a decir, señores, esto no es lo que queremos. Vamos a avanzar un poquito más en la tertulia, si os parece. Son las 9:33 minutos. Vamos a dar más detalles de uno de los temas que han salido desde las 8:30, que es el tema de Miquel Iceta, no Miquel, sino Miquel Iceta, que ha reconocido que su propuesta de indultos para los golpistas no la consultó con Ferraz, que unos dicen que se desmarcó al respecto, otros podemos interpretar libremente que la respaldaron bastante, y reitera que la hizo porque en estos momentos, insisto, es importante curar heridas, así lo dijo él. Iceta subraya que la sociedad catalana está rota por el procés y que es necesario que los políticos encuentren los mecanismos para que pueda reconciliarse. Y vamos a escucharle, si te parece, Joaquín, recordando, eso sí, recordaba, que es plenamente consciente de que nadie está por encima de la ley, menos mal. Yo la verdad es que creo que tendremos que hacer enseguida un esfuerzo todos por cerrar heridas, ¿no? Ahora, hay que dejar claro, nadie está por encima de la ley, la justicia debe actuar y si considera que hay delitos los debe condenar. Pero es verdad que el origen del conflicto ha sido político y por lo tanto la política tendrá que encontrar los mecanismos para que la sociedad pueda reconciliarse y para no tener todos una hipoteca que nos impida avanzar. Este sí que es posibilista porque ha dicho que está encantado de hacer un tripartito y le da casi igual que sea con Esquerra y los comunes o con Ciudadanos y el Partido Popular. Un gobierno de coalición, de cuotas, de partidos, 5 para ti, 4 para mí, 3 para mí, yo creo que eso no va a funcionar. Yo creo que lo mejor es hacer un compromiso para la investidura con las grandes orientaciones políticas y luego acuerdos parlamentarios que habrá que establecer cada 15 días en el Pleno del Parlamento. Pero el de presidente. Hombre, claro. Eso siempre.
O sea, en todas las opciones que maneja, él aparece como presidente. Luego, pues No es en el día a tonto el día cita. ya veremos con quién tenemos que hacer ley y eso. Yo es que de verdad, no sé, a mí me parece que es un chiste la política española. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, esto no es serio, señores. ¿Cómo que me da igual hacer un gobierno con los golpistas que con los constitucionalistas y yo en el medio, pero de presidente? ¿Pero esto qué es? Esto es una tomadura de pelo colectiva. Pero ¿verdad? Rafa, esto también es histórico. Sí, Que claro, la política en España sea un chiste. Antes decía Rocío Monasterio que es verdad que nuestra historia contemporánea o incluso la moderna comienza en 1978. Todos sabemos que antes de eso no había nada, absolutamente nada. Bueno, un pequeño momento entre el 31 y el 36 que parece que muy recordado y nada más, no hay nada más. Pero en 1930, en la sublevación de Jaca, el Pacto de San Sebastián de todas las fuerzas republicanas, es decir, todos los políticos golpistas, y me estoy diciendo a todos ellos, fusilaron a Galán y a García Hernández, y a los políticos no les pasó nada, porque fueron indultados todos con una benevolencia asombrosa. Es decir, en España el golpismo es, salvo el del 23F del 81, y que bueno, Armada sí que fue indultado al cabo de 6 años, creo que fue. El resto han sido todos indultados con una celeridad, con una tranquilidad, sin ningún problema. Entonces, yo sí tengo la sensación de que va a ocurrir lo que predice Iceta, porque no veo ningún partido político del arco parlamentario que pueda oponerse a algo tan hermoso y tan mágico como un unicornio, eso es en el aire con arco iris, que es algo así como cerrar heridas. Es que pues, se pueden hacer hasta canciones con el tema. Cerrar heridas en Cataluña y abrazarnos todos y compartir una Coca-Cola. Cosas de esas tan bonitas que ¿quién va a ser el osado que se atreva a oponerse a que Puigdemont pueda volver a casa con sus hijos? Perdóname, ¿quién va a ser el fascista? Nosotros vamos que a se estar opone? ahí. Vamos a He estar dicho del enfrente. arco parlamentario, ya llegaréis. Ya llegaréis. La campaña de dar un abrazo, a daros un abrazo con el golpista, etcétera. Será estas Navidades, señores, lo van a ver. Claro, va a ocurrir y nos helará la sangre de nuevo y no pasará nada. Pero ¿quién se va a oponer, Lorenzo? Nadie. A ver, tocayo, que llevas un rato ahí callado. Vamos a ver, yo comparto el pesimismo y el hipercriticismo, describiría yo, de lo que estoy escuchando en la mesa. Yo creo que no tenemos una clase política como para enorgullecernos, y la catalana mucho menos. Estamos de acuerdo. Pero vuelvo a sacar la palabra, el posibilismo. Con estos bueyes hay que arar, eso es lo que tenemos. Y un catalán que no quiera dejar de ser español en Cataluña tendrá que votar a alguien. Sea con la nariz tapada o sea con entusiasmo, pero tendrá que votar a alguien. Y si ese catalán es progresista, pues votará al PSC, por muy poco que nos guste. Y si ese catalán es de centro o de derechas, votará a Ciudadanos. Y hay que celebrar que el constitucionalismo, por primera vez en la historia de Cataluña, pueda ganar unas elecciones. Y hay que celebrar que por primera vez un partido de corte, no sé si españolista, pero al menos sí muy crítico con el separatismo como Ciudadanos, pueda ganar unas elecciones. Hay que recordar que Ciudadanos hace 9 años tenía 3 diputados. 3 diputados. Hay encuestas que le dan 35 diputados. De 3 pasó a 9, hace 6 años tenía 9 diputados. Estas encuestas le dan 36 diputados. Ojo, esto no es que os escucho y me da la sensación como que estamos asistiendo a un entierro y a bueno, pues que un partido crezca no significa que sea un partido bueno. No, yo no estoy diciendo que sea un partido bueno. Yo estoy diciendo yo que no tengo nada que celebrar en que Ciudadanos crezca. Yo particularmente. Me parece mejor Ciudadanos que otros partidos, obviamente. Pero particularmente, como no es un partido que se ajuste a las ideas que yo tengo, a mí me da igual que crezca que baje. Pero Rafa, como español y como periodista. Yo creo que encontrar un partido que encaje al 100% como un guante en lo que uno busca o en lo que uno o en su vademecum ideológico, yo creo que eso es imposible. A no ser de que montemos... Es mucho pedir. Pero si se acerca al 85 no está mal, ¿no? Bueno, sí, pero es que incluso eso es muy difícil. Yo creo que entre la oferta de partidos cada uno tiene que escoger con mayor o menor entusiasmo. Yo creo que la mayoría de los españoles en las últimas elecciones votó a Rajoy sin ningún entusiasmo. Pero ¿sabes lo que pasa, Rafa? Tocayo, te lo digo con el mayor cariño, que sabes que te tengo. Pero el problema es que estamos como estamos, entre otras razones, porque votamos con la nariz tapada y con el mal menor. ¿Qué alternativa porque hay? Si estos señores de aquí de mi izquierda, si Vox, estuviesen dignamente representados en el Parlamento en función de toda la gente que comparte sus ideas, que estoy convencido de que somos muchísimos,
entonces el señor Rajoy probablemente no habría podido hacer las cosas que ha hecho. Entre otras cosas porque tendría alguien dentro del Parlamento que le recordaría algunas cosas a las que está obligado por ser el presidente del partido que es. Pero lo que pasa es que la gente cuando va a votar, en vez de votar a Rocío Monasterio, a Santi Abascal y a Javier Ortega, pues se tapan la nariz y votan sin querer a Mariano Rajoy. Entonces, insisto que yo no le digo a la gente a quién tiene que votar. Lo que digo es que las cosas tienen consecuencias. Y cuando se vota al mal menor, pues al final tenemos la sociedad que tenemos. Bueno, aunque solo sea tú estás hablando de elucubraciones, tocayo. Yo estoy hablando de lo que tenemos ahora encima de la mesa. No estoy hablando de la moral dentro de la política. Estás hablando de que si la gente votara a Vox, las cosas serían diferentes. Bueno, estamos de acuerdo. Pero la cosa es que a día de hoy Vox aún no tiene representación en el Parlamento. Entonces, ¿cuáles son los bueyes que tenemos? Este y este. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál es el peor, el menos malo de todos? Pues este y este. Y hay una señora que se llama Inés Arrimadas que se está partiendo el cobre. Hay un señor que se llama García Albiol y hay un tipo que no nos gusta nada, que es bajito, gordito, que se llama Miquel Iceta. Sí, bueno, pues todos estos han sido partidarios de aplicar el artículo 155, que nos encantan, que les haríamos una película como los nuevos Hernán Cortés y Pizarro de la España del siglo XXI. Evidentemente no, pero es lo que tenemos. Y en Cataluña la gente tendrá que votar, y en Cataluña están pasando por un trauma inédito en los últimos 100 años de la historia española. Entonces, joder, que no son tan malos. Yo no estoy del todo de acuerdo, aunque solo sea como votante de Ciudadanos. Por alusiones, déjame decir una reflexión. Yo creo que debemos, o yo al menos creo que es una suerte que Ciudadanos esté presentando a esas elecciones en Cataluña, porque si no existiera el proyecto de Ciudadanos en Cataluña, hoy, bueno, y en España, los cientos de miles, pocos cientos de miles que se van a incorporar para pasar del 75% de participación al 80 y tantos, y que probablemente sean los que decanten con esos 10 escaños la balanza a favor del constitucionalismo, de la unidad de España, llamadlo como queráis, no estarían si se presentase Mariano Rajoy, simplemente. Claro, totalmente de acuerdo. No os quepa ninguna duda. Sí, eso luego que hay un proyecto mucho más que es capaz de ilusionar o por lo menos de convencer a un determinado número de personas, tanto en Cataluña como en España. Que no votarían al PP, que solo votan porque está de Ciudadanos. ninguna manera votarían al PP, de ninguna manera, como se ha demostrado en otras ocasiones. O sea, eso es así. Luego, a mi modo de ver, por supuesto, el proyecto de Ciudadanos tiene todo el sentido del mundo, pero todo el sentido. Estoy de acuerdo, del mundo. Lorenzo. Y además yo creo que España, o los españoles, no voy a decir que tendrían que estar ni agradecidos ni sentirse con suerte. Simplemente digo que tienen suerte, lo sepan o no lo sepan. Que haya en este momento un proyecto que pueda ser la alternativa al Partido Popular en el centro y centro-derecha, en el mundo liberal, que además es el donde yo me inscribo, ¿no? y que por tanto pueda representar todo eso. Dicho lo cual, no quiere decir en absoluto que esto tire por la borda todo lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, las elecciones no se tenían que haber convocado. Bien, para mí Ciudadanos allí se equivoca al pedirlas. Bien, en todo caso, si se hubiesen convocado... Que si equivocas el PP en aceptarlas. Ciudadanos ha hecho bien en pedirlas porque le va a ir muy bien. Bueno, pero era absoluto, pero le habría ido yo creo que también bien 6 meses después. Y habríamos ganado, los españoles habríamos ganado las elecciones. Lo que ha quedado meridamente claro, pese a lo que comentabas tú, Rafa, de que cuando el Estado se ha puesto enfrente del golpismo, el independentismo ha reculado, ha sido muy poco, por desgracia. Ha habido un recule, perdonadme la expresión, pero sí lo ha habido, si lo hay finalmente, habrá sido demasiado tibio, demasiado tenue. Con unos meses más habría habido muchas más posibilidades. Pero claro, actuando con más contundencia, además de lo que hemos dicho. Por encima de todo habría que haber eliminado, suprimido, controlado los medios de comunicación que llevan 40 años comiéndole el coco a los catalanes, que yo encima, de verdad, los considero víctimas. O sea, ¿por qué? Pues porque sí, pues porque una persona cuando la invaden a noticias y al final acaban confundiendo. Y para que haya unas elecciones en libertad, al margen del sistema del que tantas veces hemos hablado, de las reglas de juego, pero simplemente en cuanto a libertad de expresión y de pensamiento, que es previa y mucho más importante que la de expresión, por supuesto no se podía dar en 3 meses. Y mucho menos con TV3 y Radio de Cataluña abiertos
o dicho de otra forma, controlados o dirigidos por las mismas personas. El grave error que hemos cometido, al final, todos los españoles, es haber permitido a TV3 seguir estando donde está, con las personas que está, en un periodo de 3 meses convocando las elecciones. Oye, ese es el grave error. Quiero volver un viernes de estos, Rafa, si me invitas, para hablar con Lorenzo sobre el tema de que Ciudadanos sea de centro-derecha. Sí, yo también. Bueno, es un partido que sale de la socialdemocracia, bueno, y ahora es un partido que se declara liberal. Lorenzo, yo que soy liberal, creo que todavía le falta un poco. Analízate los candidatos de Andalucía de Ciudadanos y te desmayas. Están las antípodas de un liberal. Yo he estado sí, pero a lo mejor esos candidatos no están en las próximas. Bueno, yo he estado gloriosamente, por ejemplo, hasta en tertulias de La Tuerca con candidatos de Ciudadanos que me han dicho que son de izquierdas. Hemos estado juntos, además. Sí, es verdad, estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Nos lo dijeron. Bueno, pero están ajustando, pero ¿no? Dos cosas. Están en labor de ajuste, ¿no? Una cosa. Bueno, pues, ¿y el Partido Popular no fue una labor de ajuste? No, pero vamos a ver, Lorenzo, había franquistas, una cosa. Y había ¿Dónde había socialdemócratas. franquistas? ¿Quién había franquista? Había uno, en el PP sí que había franquistas. Madre mía que no había franquistas. Madre mía, para empezar Fraga. Que ha salido Franco, así que vamos a hacer una pausa. Imagínate, el 9:46, nos recuperamos de las alusiones franquistas y continuamos en la recta final. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. ¿Quieres hacer tu vida más saludable de manera natural? Escucha Salud para Todos, de lunes a viernes, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche, porque la salud es lo primero. Radio Inter, la radio que esperabas. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. Si lo primero que haces al llegar a casa es ponerte las zapatillas, ponte las más cómodas. Con las zapatillas de gel Step Lux te sentirás como si caminases entre algodones. Su suela con núcleo de espuma amortigua el impacto al andar y evita que sufran las articulaciones. Además, también alivian la presión en la zona lumbar. Elige tu color, azul, negro o marrón, y disfruta de un confort insuperable. Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaencasa.es y llévate 2 pares por solo 39,95 €. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
Autocontrol. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 9 de la mañana y 50 minutos. Vamos a saludar a Izaskun Martínez. Tenemos comunicación con Izaskun. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rafael. ¿De qué hablamos hoy, Izaskun? Pues vamos a hablar de un tema que está de actualidad, los despidos por comentarios vertidos en las redes sociales de los trabajadores. Hacemos alusión a este vídeo que se ha hecho viral de Simón Pérez y Silvia Charro, se ha hecho público y a través del cual, pues bueno, han sido despedidos ambos. Cuéntanos un poco, para los oyentes que no sepan, ¿qué aparece en el vídeo famoso? En el vídeo es un vídeo, ya te digo, que ha tenido miles y miles ya de visitas. ¿Sí? Aparecen pues integrando en representación cada uno de su empresa, hacen unos comentarios, en este caso afectan a la imagen corporativa de cada una de las empresas, y esto lo que instituye pues es un grave comportamiento, y lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores es que en este caso concreto que analizamos, constituye una transgresión de la buena fe contractual. Aquí la clave es que estos trabajadores en ese vídeo están representando a sus empresas, y entonces este desempeño del trabajo no lo realizan, digamos, con la diligencia debida. Y además es un vídeo que se ha hecho viral, Rafael. No sé si lo habéis podido conocer o no. Entonces, a raíz de esto, han sido despedidos. Me parece muy interesante porque hay que tener mucho cuidado. Estos trabajadores que hacen comentarios en redes sociales o insultan a jefes o a compañeros, que tengan mucho cuidado porque, bueno, ya hay jurisprudencia que determina que verter estos comentarios en Facebook o en redes públicas y no públicas puede suponer una transgresión de la buena fe contractual. En el caso que estamos comentando hoy, porque es que está muy de actualidad este vídeo que se ha hecho viral, ellos se encontraban pues desempeñando sus tareas habituales. Es un vídeo que se ha editado y se ha hecho público, y estaban pues actuando en representación de ambas empresas. ¿Qué ocurre? Que aquí, si se acredita que se ha perjudicado la imagen pública de estas dos empresas, que es, grandes empresas, tienen pues un despido. O sea, es muy viable que el despido, si esto no se sabe, si esto va a vía judicial y los trabajadores recurren, es muy posible que se avale que este despido ha sido disciplinario y ha sido en este caso concreto procedente. Muy bien. Esto ya se verá más adelante todo indica que sí, pero esto lo veríamos si se recurre este despido. Pues para cualquier información y aclaración en relación con estos asuntos, lo mejor es que llamen a Durán y Durán Abogados. El prestigio y la experiencia en el campo de la abogacía en el 983 30 20. Repito, 900 83 3020. Izaskun, un abrazo muy fuerte. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. No sé si queréis añadir algo sobre este tema o sobre los anteriores, porque me pedías Yo le quería la palabra. contestar Sí. a Lorenzo Badía. No, y cuando hablabas sobre Ciudadanos y estáis hablando de cierto pesimismo, yo que no quede duda, yo alabo el trabajo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña. Lo que me preocupa es que luego vayan a traicionar a sus votantes. Por otra parte, yo dudo que alguien que defiende España y que de verdad está pensando en España sea capaz de hacer el chantaje de pues decir que el apoyo al 155 viene condicionado con unas elecciones, que es lo que hizo Rivera. Y a mí eso me sorprendió, puesto que le suponía que defendía los intereses de España. Y alguien que defiende los intereses de España no supedita a nada el apoyo al 155, porque el 155 es la defensa de nuestra Constitución, de la unidad de España, y no tienes que chantajear con nada. Tampoco se sabe qué habría pasado, Rocío, en el caso de que Rajoy no hubiese No, pero Rajoy ya sabemos dónde está. ¿no? Pero ¿qué farol, pasó? ¿Qué pasó con el señor Rivera para que chantajeara con el apoyo, que el apoyo 155 estaba supeditado a unas elecciones que es claro que no eran buenas para Cataluña en ese momento, porque no estaba garantizada la libertad, por lo tanto no eran buenas para España, ¿no? Y tercero, yo soy optimista porque hemos visto al pueblo español salir
salir a la calle. Y creo que el pueblo español está mucho más atento a lo que está pasando. Nos están intentando adormecer, pero creo que ahí ha despertado algo y que cada vez se está viendo más la diferencia entre unos políticos que nos están contando y ahora nos van a intentar llevar a la política de los abrazos, las cicatrices y cerrar heridas, con unos españoles que dicen, oiga, sí, pero la unidad de España yo la defiendo, salgo con mi bandera, y esto no es ni de izquierdas ni de derechas. Pues nos hemos quedado sin tiempo, amigos. Solamente me da tiempo en menos de un minuto a daros una noticia, y es que el Museo de Lérida ha localizado por fin el óleo que representa la Inmaculada, y que no pudo entregar. No, he estado buscando precisamente qué es lo que había ocurrido. Lo explico. La cocina. Como Marco, que se llevó el sillón, ¿no?, de la DGA. El Museo de Lérida tenía que entregar 44 piezas, pero no pudo localizar esta Inmaculada porque, aquí tengo la explicación, se extravió en unas obras del Palacio Episcopal en 2012. Así que entregó 43 de las que reclamaba el juez y otra pieza de alabastro originaria del mismo cenobio como compensación. Se la había llevado el obispo. Entonces, ¿no? ¿Se habéis dado cuenta, no? De 44 quitas una, es el 3%. Sí, ¿no? Pues y no falla esto. Es increíble. Gracias, Lorenzo. Gracias, Rocío. Gracias, Tocayo. Gracias, José Antonio. Por cierto, José Antonio, invitado permanentemente todos los viernes a esta tertulia. No empecemos a fastidiar. No empecemos a fastidiar. Tú me llamas cada vez que lo necesites y yo estaré aquí. El día que digas, hacemos uno, y Rocío Monasterio también, y Rafa, por supuesto, pero queremos que Lorenzo Badía nos explique esto del centro derecha de Ciudadanos. Pues sí, 9:56 lo dejamos aquí. Vamos a por ello. Una pausa, noticias y seguimos en Buenos Días España.